Amables oyentes, una vez más vamos a leer la palabra de Dios. Esta vez en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 11. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 11, y vamos a leer, para empezar, los primeros 3 versículos. Dice así: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó. Lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Pasamos para continuar leyendo al versículo 13. Dice así: Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡Traición, traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Que Dios bendiga la lectura de su palabra y nos dé el entendimiento para comprender y sacar las enseñanzas que necesitamos. No sé si lo que voy a compartir con ustedes llamarle biografía o radiografía del corazón de una mujer perversa llamada Atalía, cuyo nombre significa afligida por Dios. Quiero sintetizar su vida en 7 puntos muy llamativos y sugestivos para que usted haga mayor investigación a título personal, con lecciones sin duda de trascendencia para usted, como lo fue para mí. Estos 7 puntos contienen, como dije, una corta biografía, pero nítida, de lo que fue y de la conducta de esta mujer. En primer lugar, dice en segundo libro de los Reyes, el capítulo 8, un poco más atrás de lo que leímos, los versículos 26 y 27. Dice: de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, es decir, costumbres y prácticas de la casa de Acab. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Cada momento se repite la casa de Acab. Esta mujer, en primer lugar, quiero decir,
estaba emparentada con el malvado Acab, un rey apóstata de los peores que hubo en Israel. Así dice la Escritura. Él se casó con una princesa pagana llamada Jezabel, sacerdotisa de los dioses paganos de Baal. Esta mujer indujo a este hombre débil de carácter y apóstata Acab a los peores actos en contra del Señor, de sus mandamientos y de sus profetas. Y esta mujer, que es cuestión de nuestro análisis, Atalía, estaba emparentada con ese rey. Ahora, deducimos una cosa, que el ejemplo que a veces se recibe de la familia influye mucho a posterior en la conducta y accionar de los descendientes. Instruye al niño en su carrera para que cuando fuere grande nunca se aparte. Esto es lo que enseña el libro de los Proverbios. Es importante imprimir con nuestro carácter, nuestra conducta, un ejemplo que los hijos, los nietos, los parientes jamás lo olviden. Si somos del Señor, trataremos de imprimir lo mejor para que ellos aprendan y las sucesivas generaciones no olviden y puedan decir: este estaba emparentado con este fiel hijo, siervo del Señor. En segundo lugar, leemos en Segunda Crónicas, el capítulo 22, versículo 3, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre, escuche bien, su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Mire, qué madre. La madre Atalía aconsejaba a su hijo el rey para que actúe impíamente. Por esta expresión podemos ver que era una mujer de fuerte personalidad y una naturaleza corrupta. Una madre aconsejando a su hijo para mal. Qué triste. En las Escrituras, la madre cristiana es aconsejada a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Que Dios instruya por su Espíritu y su palabra a nuestras madres cristianas en el pueblo de Dios, aconsejar para bien a sus hijos y detestar cualquier tipo de emulación con esta mujer perversa Atalía. En este mismo segundo libro de los Reyes, capítulo 11, hemos leído en el primer versículo, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Por este texto encontramos nuestro tercer pensamiento. Era una mujer de sentimientos perversos. ¿Qué tipo de sentimientos tenemos nosotros los que somos del Señor? ¿Qué sentimientos anidan en nuestro corazón? Los demás a veces no lo ven, pero los resultados de esos sentimientos afloran. Pero Dios los ve. Esta mujer estaba dispuesta al crimen. Su odio no tenía límite. Pero Dios tenía sus planes, y por medio de Josabet, tía del pequeño Joás, le salvó la vida.
¿Por qué? Dice que su tía Josabed, esposa del sacerdote Joiada, introdujeron en uno de los aposentos del templo al niño y a su cuidadora, a su nana. Ella y el pequeño descendiente, el pequeño príncipe, fue escondido allí 6 años. ¿Para qué? Para que no se cortase la línea de sucesión en el trono de Judá, de donde vendría el Mesías. ¿Cuántos intentos ha hecho Satanás desde el día que Dios maldijo a la serpiente? ¿Cuántos intentos de cortar, de destruir la línea de la descendencia de la mujer? Porque dice la palabra de Dios, mas llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como estaba escrito en el capítulo 3 del libro de Génesis. De allí vendría el Mesías. Muchos intentos hizo Satanás para cortar esa línea de sucesión, pero Dios tiene sus planes y Dios es poderoso. En cuarto lugar, en este versículo 3 que acabamos de leer dice, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. ¿Y Atalía? Atalía fue reina sobre el país. Esto nos descubre otro punto de su carácter. Era una mujer de ambición desmedida. Porque después que destruyó la simiente real, gobernó el país 6 años. ¿Cuántas mujeres quieren ocupar el lugar que no les corresponde? Escuche bien, mujer cristiana. Esta mujer no solo cometió el crimen de matar a la familia real, usurpó el trono, reinó 6 años, ocupó un lugar que no le correspondía. Y por eso es que yo digo, cuántas mujeres tienen esas intenciones y a veces lo logran cuando no hay hombres fieles de Dios, cuando no hay guías espirituales con conocimiento de la palabra. Las mujeres manosean la casa de Dios, que es la iglesia. Ocupan el lugar que no les corresponde. Más aún, lugares de dirección y de mando. En quinto lugar, dice en Segunda Reyes, capítulo 11, verso 1, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. En el versículo 14 del mismo capítulo 11 dice, entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. Y en el versículo 20 dice, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Atalía fue traicionada conforme a su pecado. Y aquí tenemos la inexorable ley de la retribución cayendo sobre esta mujer que destruyó a la descendencia real. Descubrió ella la traición y ella fue muerta conforme a su pecado. Esta es la ley de la retribución. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Toda siembra tiene su cosecha. Cuidémonos. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Sembremos cosas buenas para la eternidad. Lo que sembramos aquí con nuestra conducta, comportamiento, palabras, dichos, hechos,
tienen que ser con repercusiones siempre para la eternidad. En sexto lugar, dice en 2 Crónicas capítulo 24, versículo 7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. ¡Qué mujer! Destruyó la casa de Dios y gastó en los ídolos todas las cosas consagradas a Jehová. Cuidado, cristiano, cristiana. Dice la palabra de Dios, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta actitud de esta mujer de destruir la casa de Dios nos lleva a pensar que nosotros somos templo de Dios y no debemos amigarnos ni con el mundo ni con Satanás, ni dar paso ni curso a los impulsos de nuestra vieja naturaleza que va a destruir el templo. El pecado lo va a destruir. Cuidemos, porque santo es ese templo. Y por último, en el versículo 16 del capítulo 11 de Segunda Reyes, dice, le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Fue muerta en justa retribución. Dios no es injusto. Lo que el hombre siembra cosecha. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. Todo lo que hagamos aquí va a tener una justa retribución. El juez es justo, dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 8 el apóstol Pablo. Hermanos, busquemos con la ayuda del Señor ser y vivir distinto a esta mujer. Podemos vivir distinto, de una manera santa, si permitimos al Señor que su poder actúe en nosotros. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Éfeso en el capítulo 3, verso 20, que su poder actúa en nosotros. Permitamos al poder de Dios obrar en nuestras vidas. Y solo será posible cuando nosotros crucifiquemos con Cristo a nuestro viejo hombre, no permitiéndole actividad alguna, de ninguna manera haciendo intromisión en la nueva criatura. El poder de Dios actúa en nosotros. Permitamos al Señor que lo haga. Que Dios el Señor bendiga este pequeño comentario de su palabra.